Es un placer daros la bienvenida a la primera edición del Seminario de Derechos de Autor e Internacionalización de Obras Audiovisuales, organizado por DAMA y subvencionado por el Ministerio de Cultura. Este seminario se articula, como os decía, en 2 jornadas. La de hoy estará dedicada a la internalización de obras audiovisuales. Escucharemos a autores y a sus puntos de vista sobre este tema. Por la mañana abordaremos el fenómeno de la globalización de la autoría de las series españolas y por la tarde nos centraremos en el apartado de la promoción del cine de autor y las coproducciones internacionales. Cerraremos esta jornada de hoy con la presencia de Jara Yúcar, del ICAM, a la que agradecemos especialmente su presencia y, como siempre, el compromiso inquebrantable, diría yo, y constitutivo del ICAM. A lo largo del día también podréis escuchar y dialogar con algunas de las autoras y autores cuyas obras han logrado una notable proyección internacional. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar presentes. Y asimismo contamos con la valiosa participación de colegas internacionales a quien agradecemos su implicación en este seminario. En particular, queremos reconocer la participación de la SACD, la entidad decana en la gestión de derechos de autor francesa, porque en esta primera edición hemos puesto nuestro foco en Francia, que, como sabéis, siempre es un patrón y una referencia muy directa a la hora de plantear la defensa directa de los derechos de autores y autoras. El próximo viernes celebraremos, como os decía, la segunda jornada, que está centrada en el derecho de remuneración y en la inteligencia artificial. Os animo a asistir, ya que aunque esta segunda jornada tiene un perfil más jurídico, si queréis un poquito más técnico, creo que nos encontramos en el momento oportunísimo para debatir y reflexionar sobre esto, porque necesitamos un modelo de remuneración justa y equitativa para los autores y las autoras. Por supuesto, la necesitamos porque la irrupción, como bien sabéis, de la inteligencia artificial nos tiene muy preocupados. Creemos que es necesario construir un marco normativo y legislativo que la regule y, sobre todo, que responda de forma justa a los derechos de los autores y autoras. Así que en esta segunda jornada tendremos la participación de conocidos juristas que están trabajando en esta línea a nivel no solo nacional, sino internacional. Agradecemos aquí también expresamente el papel que ha jugado la CISAC por su presencia. DAMA forma parte del Board Internacional de la CISAC, que, como sabéis, agrupa a todas las entidades de gestión a nivel internacional en el mundo y que está haciendo y cumpliendo un papel fundamental en esta necesidad de norma y de defensa de derechos. Y sobre todo nos ha dado los puntos claves para atacar el debate con su último informe. Como colofón a estas jornadas, tendremos el honor de contar con la masterclass del cineasta francés Bertrand Bonello, que compartirá su experiencia y dialogará con todas nosotros y nosotros. Y aquí también tengo que agradecer a ICANN Forum, a quienes también queremos agradecer su implicación en este seminario. Pues nada, espero que estas jornadas sean de vuestro interés, que podamos construir a partir de aquí y esperemos que salgan objetivos, al menos fructíferos, para conseguir en esta batalla que, como recuerdo, es la de esta casa y que hace cumplir los derechos y la remuneración que recibís como autores y autores. Gracias. Llega el proyecto a Good Mood, que es la productora de Dani Écija, que me comentabas antes que está ejerciendo como de showrunner él, ha ejercido en esta adaptación, pero está también Mediaset. Entonces esto, ¿cómo os llega el equipo de guión? ¿Cómo habéis funcionado? ¿Quién os ha dado las pautas? ¿Hasta qué punto Mediaset también da unas pautas? Como en el caso de Rivière Perdue. En nuestro caso también había un problema, una diferencia muy clara de formato, y es que la francesa, la temporada 1, que es la que a mí me llegó, menos un capítulo, eran 6 capítulos de 50 minutos y nosotros teníamos 13 capítulos de 70 minutos. Y bueno, como contaré luego, esto condicionó muchísimo hasta dónde podíamos acercarnos a la francesa. Pero lo que hicimos fue verla, disfrutarla, porque a mí me gustó mucho. El hecho de que nosotros nos pidieran 70 minutos lo condicionó todo. En la francesa son 50 minutos
Y esa trama episódica que lleva un actor o una actriz conocido que hace de sí mismo, tiene mucho peso, muchísimo peso. ¿Cuál fue nuestro problema? Que aparte de tener la dificultad para encontrar gente dispuesta a reírse de sí misma, nosotros hemos tenido que tirar de la gente, pues como se funciona en España, de amigos. Dani Écija, ¿qué hace? Pues llama a Belén Rueda para el capítulo 1 y, por cierto, está fantástica y ha sido un acierto arrancar con ella. Son gente con, pues como estrellas, con un calendario imposible y con cachés altos. Entonces, no se le podía pedir más de 2, 3 sesiones. Entonces había que intentar ubicarles en una localización o 2 para intentar sacar mucho partido a esas 2 sesiones, porque tampoco había presupuesto para mucho más. Y entonces eso nos obligó a dar mucha más importancia a las tramas horizontales de temporada. Y entonces, bueno, sí que nosotros la parte más de salseo, de parejas, de relaciones, de divorcios, separaciones, tienen más peso que siempre en comedia, pero tienen más peso que en la francesa. Agustín, estabas comentando antes que tú no sabías nada, de pronto ves la serie, ves el primer capítulo de Rivière Perdue. ¿Cómo es eso de ver tu criatura versionada y qué es lo que te ha llamado la atención? Me llama la atención que el proceso que se ha hecho muchos años después ha sido hacerla más generalista, hacerla más blanca, de alguna forma la serie. Pero me parece bien, o sea, no tengo nada en contra de esto, ¿eh? Como cuando te hacen un remake fuera, en otro sitio, lo estás adaptando a una realidad de mercado y a una realidad de una audiencia concreta. Yo lo he hecho al revés también. Claro, nosotros en esta carrera de guionistas, yo adapté, por ejemplo, Sin tetas no hay paraíso, claro. O sea, adaptar Sin tetas no hay paraíso, que viene de una novela colombiana, la realidad colombiana no tiene nada que ver con la realidad española. Es un poco lo que tú estabas diciendo, coges la idea y desde ahí partes. Silvan, en Francia, ¿cómo es el formato? ¿Cuál es la tendencia general? ¿Y cómo crees que eso afecta a la adaptación de formatos franceses o a la importación de formatos? On n'a pas de format de 70 minutes. En télé linéaire, c'est du 52 minutes, autour de 50 minutes, on va dire. Et sur les plateformes, c'est comme tu disais, c'est un format très variable. Moi, sur la question des formats, je trouve que, comme toi, le 45 minutes, c'est un format super. Si tu regardes The Good Wife, ils font énormément de choses en 45 minutes. Et je me pose la question sur 70 minutes, justement, par rapport à 10%. En fait, je trouve que 10% avait réussi, là où beaucoup de séries n'y arrivaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas d'enjeu de vie ou de mort. Personne ne meurt, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de thriller, mais ça durait quand même 1 heure. Et généralement, les office drama, c'est plutôt 20 ou 30 minutes. Des sitcoms, ce genre de choses. Donc c'est des formats plus courts parce que je pense qu'il y a un manque d'enjeu pour tenir 1 heure. Et donc je trouve que 10% a déjà réussi à tenir 50 minutes. Et je me demande comment vous avez fait pour durer 70 minutes sans avoir une enquête ou quelque chose qui fait qu'on est tenu devant notre écran pendant 1h10, quoi. El formato de 70 minutos no existe en Francia. El formato que se utiliza es de 52 minutos o en torno a los 52 minutos y en plataforma sí que es algo bastante variable. Está de acuerdo en lo que has dicho tú, que 45 minutos sería la duración ideal para cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en The Good Wife se pueden ver muchísimas cosas, muchísima información solo en los 45 minutos que dura. Entonces él se pregunta en esta adaptación de 10% cómo lo habéis hecho para poder hacer capítulos de 70 minutos, porque al final estamos hablando de series en las que no hay gente que muere, no hay asesinatos, no hay investigaciones, no hay cosas que digas, aquí hay un drama y hay que investigar. O sea, son sitcoms que normalmente duran entre 20 y 30 minutos, está bien porque no tienes información suficiente para alargar un capítulo a 1 hora 10 minutos. Entonces su pregunta es, ¿cómo os habéis gestionado el asunto de alargar 70 minutos estos capítulos en los cuales no hay una investigación que tenga a la gente pegada a la pantalla? Pues yo me hago la misma pregunta. Efectivamente, esa reflexión tal cual la hicimos en la primera semana de trabajo. Y Daniel Écija, que, pues es que tiene mucha experiencia, dijo, nos encontramos con yo venía a hacer entrevías y dijo, aquí no tenemos tiros, aquí no se secuestra a nadie, aquí no hay narcotraficantes, aquí nadie se muere y tenemos que rellenar 70 minutos, pero esto no es entrevías, me decía a mí porque sabía que venía a hacer entrevías, ¿no? No sabemos cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho.
y creo que lo hemos hecho bastante bien. ¿Vosotros pensáis que podía interesar tanto, por empezar con el cine y luego empezar a hablar de las series, una historia de un asesinato cometido en Valencia que iba a investigar Carmen Machi? No. así dicho, sería una buena venta. Cuando empezamos con La Viuda Negra ya teníamos la experiencia de Asunta, que nos daba como una pista de, bueno, el true crime interesa fuera. Pero cuando hicimos el caso Asunta, ya nosotros decíamos, bueno, en España podemos funcionar, pero internacionalmente una serie en castrapo no la va a ver ni el tato. Imagínate una película en valenciano o que se desarrolla en Valencia. Pero yo siempre le pido a la gente de Netflix que la mande fuera, ¿no? La ven aquí, les interesa sobre todo los datos. Hay una cosa de Netflix que es muy curiosa, que le interesan los datos de su territorio. Cada territorio de Netflix tiene su propio presupuesto, por tanto, si una película o una serie funciona, es un hit mundial, pero no funciona en España, no vale. Porque entonces le están regalando éxito a otro territorio que tiene su propio presupuesto. Entonces, cuando la ven aquí dicen, vale, nos gusta, parece que esto funciona, que aquí puede funcionar, yo siempre les pido, ¿puedes mandarla fuera? A Wisconsin, a Latinoamérica. Pero el proyecto, para que también lo vean ahí. No, la película ya hecha, la serie ya hecha. Y la mandaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos gustó, y dijimos, bueno, podemos colarnos por ahí. Pero nunca eres consciente de que va a ser un número uno. La Crónica Negra habla sobre la sociedad en la que vivimos. No hay más que ver Cuerda de Presos de Jesús Quintero y ver esas entrevistas de los años 80 y ver cómo habla de la violencia machista, cómo habla de todo lo que era nuestra sociedad entonces, de la corrupción, de todo, de las clases con Rafa Escobedo, de todo lo que había detrás. ¿Qué sucede ahora mismo? Que se está mezclando todo. Claro, a golpe de clickbait es la madre del niño Gabriel no quiere que se haga true crime. Y dices, no es verdad. La madre del niño Gabriel no quiere que se le pague a la asesina de su hijo por hacer un documental. Entonces, se están mezclando esos elementos. Sobre el true crime yo creo que hay una clave que para mí es importante, que es los límites legales, morales y éticos. Y no podemos mezclar todo el true crime en la misma. A partir de ahí, el true crime interesa en todo el mundo. Nosotros tenemos 3 despachos de abogados con los que trabajamos, más el despacho de Netflix. Yo, para poder poner algo en una serie, necesito 3 fuentes. Y esas 3 fuentes pueden ser periodísticas, entrevistas, sumario de instrucción, documentación, pero necesito esas 3 fuentes. Entonces, eso te evita cualquier tipo de problema legal. Yo no sé, Laura, que en un caso como El cuerpo en llamas, si fue un éxito, ¿no? El hecho de que viajara también, o una sorpresa, ¿no? Pues la verdad es que el tema es que teníamos a Úrsula Corberó. Entonces yo no me voy a poner aquí medallas. O sea, es Netflix, Úrsula Corberó y promesa de sexo en el cartel, ¿no? Eran como unos elementos muy poderosos. Pero que es que creo que en el fondo es que se entiende. Aparte, Barcelona es una ciudad muy internacional, ¿no? También mucha gente viaja a Barcelona. No sé si eso pudo ayudar. Pero nunca hubo indicaciones para... Es que yo creo que tampoco viene bien, porque al final es como que haces como una serie de aeropuerto, ¿no? O sea, si haces una cosa así demasiado neutra... Yo no sé, yo siempre veo que en la ficción a veces hay un mundo que es la ficción, un mundo aparte, que es un mundo que a mí no me gusta. Pues el mundo donde si te pones nervioso vomitas, si te tomas una pastilla lo haces sin agua, y eso no pasa, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que ir a lo que pasa, y eso va a llegar más que lo otro, que es como una especie de no lugar. ¿A qué punto, digamos, tienes que jugar con la moral o digamos, con ese límite en la moral a la hora de convertir a los asesinos en los protagonistas de tu historia? ¿No? Digamos que ese límite, me imagino que escribiendo también tienes que tenerlo constantemente en la cabeza. Sí, la cosa es también que el asesinato no sea nada atractivo, porque en realidad el asesinato y cualquier expresión violenta es algo pues cutre, es un resto atávico casi, entonces no tiene que ser nada. Yo creo que no resulta atractivo el asesinato viendo la serie, entonces no, yo quería despojarlo de eso. Bueno, pero al mismo tiempo tienes que entender a los personajes. No puedes trabajarlo desde la distancia. Yo siempre comento que hice un taller de guión sobre los personajes y como sobre escribir personajes protagonistas
difícilmente, o sea, digamos, moralmente cuestionables, ¿no? Porque normalmente no escribes eso, normalmente escribes pues personas con su complejidad, con sus grises, pero que tampoco son Sí, que unos han pasado esa línea de decir, oye, que me ha matado Claro, esto. entonces hice un curso sobre esto, bueno, un taller, y entonces yo dije toda la labor que hice pues para entenderlos. Porque si no, no tengo personajes, si no, no puedo escribir, si no les entiendo. Y entonces pues hubo gente que me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo puedes hacer eso? Tienes que escribir siempre como desde... digo, no es defender la postura, pero yo necesito escribir necesito escribir entendiendo. Porque si no siempre voy a estar al margen y entonces va a ser un horror lo que escriba, ¿no? Sobre todo si estás escribiendo desde la perspectiva de ellos. Claro, si son mis protagonistas, pues siempre tienes la opción pues de no escribirlo, ¿no? Pero si lo escribes, tienes que saber que vas a hacer ese viaje. A mí a veces me han ofrecido series que no he querido escribir porque no quería ponerme ahí. Digo, no, ahí sé que voy a tener que, de algún modo, entender, y entonces a lo mejor no me apetece entender a esta persona, pues no lo hago. Es una cosa entender y otra justificar. Claro, pero tienes que entender. O sea, no te puedes quedar en la superficie o en una explicación que sea la maldad. Entonces, no sé. No, para eso no haces ese viaje, ¿no? A nivel de promoción de festivales, también lo que sucede muchas veces, intentas Cannes o intentas X festival. Si te invitan de un festival más pequeño, les dices al grande, oye, a ver, que si sirve de cebo, ¿no? Te invitan, no sé, dentro de Europa hasta un festival de cine de autor de vanguardia, FID Marsella. Te pillan en FID Marsella, pues le dices a Locarno, oye, que me han invitado de FID Marsella. Entonces ellos, pues, déjame 10 días. FID Marsella te presiona para que le respondas si en 5 días no me respondes, caduca la invitación, para que no puedas jugar a estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, todos saben que es también... todos intentamos ir al festival más importante que se pueda y ellos lo entienden y lo comprenden, y si les dejas finalmente tirados tampoco se enfadan, que saben, o se enfadan un poquito, pero lo comprenden. Y como vamos a seguir haciendo películas, pues bueno, nunca se sabe. Y luego, como todo y se va creciendo, ¿no? Y luego se van creando vínculos, porque al principio las películas las envías a las convocatorias que hacen, ¿no? Abiertas. Aquí me decía que para guión han llegado 1000 solicitudes, ¿no? Y que son 2 premios. Complicado, pues claro, en Cannes no sé cuántas llegarán, pero llegarán 15.000 películas. Ahí hay un comité que va haciendo filtros. No, Thierry Fremont no se ve 15.000 películas, ¿no? Entonces, claro, tienes que gustarle al de aquí, luego al del siguiente filtro y luego al director. A lo mejor la peli de Oliver, el primer filtro no les gustaba y ya no llega. Pero como ya tiene, a base de habérselo ganado, ya tiene el vínculo se pasa a estos 2 filtros y ya solo le tiene que gustar al director, ¿no? Entonces, cuantos menos filtros tengas que pasar, porque esto es algo muy subjetivo y además hasta una misma película, en función de cómo la vea el programador, te gusta más o menos, ¿no? Normalmente muchas veces intentamos que las vean en sala. Que esto también es algo a negociar, ¿no? Porque en sala te aseguras que se la va a ver desde el principio al final, en buenas condiciones. En cambio, si no, a lo mejor está desayunando, la para, va al baño, la sigue viendo mientras se come la tostada. Entonces, claro, tú quieres que tu película asegurarte de que la van a ver en las mejores condiciones, a pesar de que sean programadores que están acostumbrados a verla de esa manera. Normalmente casi siempre además la presentas sin estar terminada. No tiene la corrección de color, no tiene el sonido final. No sé, ahora he hablado con Carla Simón. No, Carla Simón va a hacer ahora el sonido final de su película. La presentó en Cannes sin estar trabajado. Le pasó lo mismo en Berlín y ganó el Oso de Oro. Cada vez es más caro hacer una película, la inflación tiene un efecto muy grande sobre los presupuestos y las fuentes de financiación, al menos en España, son las mismas y las cifras o los importes son los mismos o menores. Con lo que necesitamos cada vez más fuentes de financiación para poder
producir las películas que hacemos. De ahí que acudamos también al mercado internacional. Y ahí entramos con el tema del timeline de un proyecto, el cronograma del proyecto. O sea, cuando tú diseñas una película en coproducción con otros países, digamos, la parte más sensible es cómo cuadrar tus fuentes de financiación con las fuentes de financiación de tus coproductores, ¿vale? Y es ahí donde empiezas a pensar y a valorar, ¿vale? Porque generalmente, no sé si estáis más o menos familiarizados, pero si entra el dinero del ICA, o sea, si entra el ICA, por ejemplo, tienes un compromiso de iniciar rodaje desde la fecha de pago. Entonces, si el ICA te paga, ponte en enero del 25, si no es una coproducción internacional, tienes que empezar a rodar en 6 meses. Si es una coproducción internacional, en 9 meses. Con lo que el tiempo empieza a hacer tic-tac y empiezan los nervios. Con lo que tú, a la hora de diseñar el proyecto, tienes que ser capaz de entender cuáles son tus fuentes de financiación. En nuestro caso, una fuente muy importante era Eurimax. ¿Conocéis más o menos el fondo de coproducción de Eurimax? ¿No? Algunos lo conoceréis, otros menos. Es un fondo de coproducción europeo, ¿vale? Todos los países europeos más Canadá tienen acceso a un fondo de coproducción, que es el de Eurimax, que te da hasta el 17% generalmente como regla general, hasta el 17% del presupuesto de tu película, ¿vale? Entonces, el tema es que tiene 3 convocatorias al año Eurimax, si no recuerdo mal, enero, abril, septiembre, creo que son 3 convocatorias, y tardan 2 meses en resolver. Pero para ir a esa convocatoria, al menos tienes que tener el 50% de la financiación de todos los países, de todas las productoras, de todos los países que están en el esquema de coproducción. Con lo que tú, a la hora de diseñar tu proyecto, tienes que dar tiempo para que el coproductor internacional sea capaz de levantar su financiación. Y sale Eurimax, lo cual fue muy importante porque gracias a que entra Eurimax, primero la coproducción con Bélgica se consolida, ya no solo está la fuente de financiación suya del incentivo fiscal, le corresponde una parte de Eurimax, lo cual es importante para nosotros porque si no nos toca a nosotros asumir esa parte. Y sobre todo, somos capaces de terminar de dotar a Marta pues de los recursos que necesita para poder contar la historia en esas 6 semanas, que era el plan inicial que teníamos y que al final pudimos cumplir. Hombre, claro, luego como directora tienes como unos condicionantes que te tienes que comer porque si tienes una coproducción, ¿no? Y entonces en ese caso sí que te tenía que tener un personaje que cotizara en Bélgica, ¿no? Sí, que fuera residente en el territorio de Bruselas directamente, porque luego está la columna de Bélgica, la columna de Valonia y la columna de la región valona y la columna del Tax Center. O sea, es un poco más complejo que todo eso. Entonces, pues nada, la prota tiene una novia y decidimos que ese sería el personaje que traeríamos de Bélgica y fue un poco... fue lo más complicado de eso porque al final se hizo un casting, pero que a mí me mandaban vídeos, sí que me entrevisté con las chicas que me interesaron y ahí un poco por intuición y la verdad es que salió bien. Sí. Y también con la música, de repente tengo que meter 20 minutos de música. Eso es interesante, sí. Lo que ocurre es que en Bélgica para que la música sea considerada una banda sonora original, tiene que haber al menos 20 minutos de música original en la película. Entonces, hay chocas con cada país. Hay que comprender las necesidades del otro, independientemente de que estén asumiendo un presupuesto menor que el tuyo. Tú lideras, pero te adaptas, y ellos también se adaptan a nosotros. En términos de promoción, yo creo que tenemos como dos líneas generales en las que trabajamos. Por un lado estarían las ayudas estructurales, que son las ayudas que van directas a la distribución de las películas y la participación en festivales. Y por otro lado tendremos lo que se llaman las estrategias de promoción, empezando por las ayudas estructurales. Lo que decía era que tenemos una ayuda a la distribución nacional. Estas ayudas van dirigidas a distribuidores independientes españoles y lo que les ayudamos es, bueno, les cubrimos hasta un 50% de los gastos que ellos incurren, siempre, bueno, entendiendo que va a ser un producto cultural y que va a ser una película que les ha supuesto de alguna manera que han asumido un riesgo
esto es lo que dice el comité. La verdad es que hasta el día de hoy siempre se han dado todas las ayudas que se han solicitado y creo que, bueno, hasta ahora todos los distribuidores y las distribuidoras españolas han cumplido con los requisitos. Entonces, bueno, se les ayuda en lo que es los gastos de promoción, que tienen que ver desde la impresión de materiales, alquiler de espacios para estrenos y demás, hasta la contratación de personal en un momento determinado, pues gente de prensa especializada y demás. Copias que, bueno, que ahora son sobre todo de CPs, pero bueno, si hubiera que hacer copias también de otro tipo, también se apoyan esos gastos y se les apoya también en los subtitulados o doblaje, dependiendo del tipo de obra. Como os decía, esta es una ayuda que es directa, o sea, hasta ahora no está pensada para que sea directa, pero ha sido siempre directa. Luego tenemos también la ayuda de distribución internacional, que esta es para agentes de ventas, ya no para distribuidores, y el requisito principal para poder acceder a estas ayudas es que ya tengan al menos un contrato con una distribuidora extranjera, es decir, que haya una garantía de que esa película española por lo menos va a viajar a un país. Y bueno, serían más o menos los mismos gastos. Ahí sí que tenemos un tope, hay un límite, es hasta un 50% que no puede superar los 100.000 euros. Luego está la ayuda que va a la participación en festivales. Entonces, ahí sí que la gama es muy amplia y lo podéis ver en nuestra página web, que tenemos ahí un PDF desplegable donde ves todo el abanico de posibilidades. Aquí pues oscilan los precios, pues es que es pues desde un Cannes, que igual son hasta una polla, hasta unos 20.000 euros, a festivales pues más pequeños, como puede ser de repente un Rotterdam o bueno, un Tribeca, que puede ser entre 5.000, 2.000. Hacemos visionados en el propio ICA, en el Ministerio de Cultura. Traemos a programadores y programadoras de todo el mundo a Madrid a que vean en nuestras salas de cine las películas. Entonces, lo que hacemos por un lado es intentar ahorrar los waivers. Sabéis que por inscribirse a un festival, para que la vean, ya solo para que vean la película tiene un coste eso. Entonces, haciéndolo a través del instituto, nosotros ya, digamos que cubrimos, hemos negociado ya esos waivers y hacemos, por eso os decía, no es una ayuda directa, pero es un dinero que nosotros ya vamos invirtiendo poco a poco, lo vamos haciendo y traemos a estos programadores para que vean en las películas que se han inscrito. Desde el ICA no hacemos ningún tipo de selección, esto que quede claro. Nosotros lo único que hacemos es una preselección natural, que es bueno, pues la gente que siempre ha leído mal el formulario. Es un placer dar la bienvenida a la segunda jornada del Seminario de Derechos de Autor e Internacionalización de Obras Audiovisuales, organizado por AMA con la financiación del Ministerio de Cultura. Como sabéis, el viernes pasado inauguramos la primera jornada que se centraba más en el viaje de las obras y la adaptación de las obras audiovisuales y cómo viajan al resto de países. Era una jornada más centrada en la autoría. Esta jornada es más técnica, está centrada en el derecho de autor, en esas obras cuando viajan, cómo se cobran los derechos y qué expectativas tenemos de cobrar derechos. Bueno. ¿Qué es el desafío del derecho de remuneración en Europa? Me estoy refiriendo a la cuestión prejudicial que hay planteada en Bélgica, el asunto conocido como StreamZ. Se llama así porque una de las entidades de streaming que planteó el recurso es StreamZ, pero hay muchas otras, está Meta, está Google, está Spotify, pero bueno, es más conocida con el nombre de esta empresa. Bueno, para entender la cuestión prejudicial belga es, lógicamente, un problema técnico bastante complejo. Entonces voy a intentar yo hacer un planteamiento lo más sencillo posible para que entendamos a qué nos estamos enfrentando y por qué es un peligro, por así decirlo, para el derecho de remuneración de los autores en toda Europa, incluido en España. Este derecho de remuneración para los autores audiovisuales en la comunicación pública, en concreto en España, se reconoce en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. Es decir, hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa ahora para que estemos hablando de esto? Pues, bueno, en el año 87 se reconoce un primer derecho de remuneración para cuando hay acceso a la obra en locales con precio de entrada o sin precio de entrada. A lo largo de los años va evolucionando ese derecho y va cambiando la ley española para reconocer las nuevas tecnologías y los nuevos usos que se hacen de las obras, pues a través de la puesta a disposición, del streaming, de los distintos tipos, la transmisión por satélite, etcétera, hasta el día de hoy que tenemos un artículo 90 en la Ley de Propiedad Intelectual en el que se reconoce una pluralidad de situaciones en las que los autores tienen derecho a percibir esa remuneración y que supone
una cantidad significativa para ellos en el aprovechamiento de su trabajo. Además de España, otros países de la Unión Europea como Italia o Polonia también reconocen este derecho desde hace tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en el año 2019 se aprueban 2 directivas. Es importante que sean directivas porque en la Unión Europea hay 2 mecanismos para crear normas fundamentales, que son la directiva y el reglamento. El reglamento aprueba una norma que es de aplicación directa a los ciudadanos. Entonces se aprueba ese reglamento y aquí en España lo tenemos que cumplir. Pero la directiva no, la directiva es una norma que obliga a los estados. Entonces lo que se ha aprobado son 2 directivas en las que se dice que los estados tienen que hacer una norma que cumpla lo que dice la directiva. Entonces ahí está el primer problema. Las directivas en ocasiones se van a poder transponer al ordenamiento de cada estado con fallos técnicos, porque es algo que pasa y ya es un motivo de preocupación y de no homogeneización en el mercado, y además se puede, cumpliendo la directiva, regular más o menos. O sea, la directiva te obliga a una serie de cosas para homogeneizar esos derechos, pero hay estados que pueden, en la misma ley que transpone la directiva, pues tomar algunas medidas adicionales. Y este es el caso que nos va a ocupar ahora. Se aprueba en el 19 la directiva 790, que es la que vamos a ver, y la 789. La directiva 790 es de derechos de autor en el mercado único digital y establece una serie de medidas para reforzar los derechos de autor y para regularlos. Entonces, Bélgica hace una ley en el año 22 para adaptar esta directiva, para transponer esta directiva al ordenamiento jurídico belga. Y además de cumplir con las obligaciones de la directiva, se le ocurre también que es interesante incluir un derecho de remuneración, como el que tenemos en España, entre otros, porque sí que son para varios titulares, pero también para los autores de la obra audiovisual. Y ahí es donde estas compañías como StreamZ, como Meta, como Spotify, consideran que no es correcta esa adaptación y que no es correcta esa ley, y presentan un recurso en el Tribunal Constitucional belga diciendo un montón de cosas, pues que la ley es contraria a la Constitución belga, pero también que es contraria a la Directiva 790, a la Directiva de 2001 de propiedad intelectual, a los tratados de la Unión Europea. Bueno, presentan evidentemente un recurso muy amplio, y el Tribunal Constitucional, en lugar de resolver, lo que hace es presentar una cuestión prejudicial, o varias, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y básicamente lo que hacen es preguntar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si esta ley belga es compatible con la Directiva 790, en concreto con los artículos 17 y 18. El artículo 18 de la directiva regula la remuneración apropiada para los autores y en concreto dice que los Estados miembros elegirán los mecanismos que consideren oportunos para que la remuneración sea adecuada para los autores. Entonces, bueno, pues no parece en principio que contradiga, sin perjuicio de que la directiva no entre a regular el derecho de remuneración, no parece contradictorio ese derecho de remuneración para garantizar eso que pide la directiva. In conclusion, therefore, I would say that all the digital technologies that we've seen in the past years are very much reliant on audiovisual works, but all the operators are yet to fully value the work behind it and the labor of real people behind audiovisual works. That is why it's important to have provisions in the law, such as a remuneration right with collective management, because CMOs can reduce the contractual asymmetries between the authors and the global tech platforms that we're seeing are more and more powerful in this age, and a lot of professors and scholarship is very in line with what we preach and what we believe. However, it's of course for the law and policy makers to understand that it's important to protect audiovisual authors. Al final, los derechos de remuneración no han sido ampliamente reconocidos en todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo que supone que no tengamos un régimen uniforme.
Ello implica que cualquier modificación legislativa que se lleve a cabo en la Unión Europea que implique un reconocimiento de estos derechos vaya a ser ampliamente pues, atacada o impugnada por aquellos usuarios que ven que el statu quo de su sistema tradicional de negociación con titulares de derechos se ve pues afectado o atacado de alguna manera. Y al final el caso belga es un claro ejemplo de este tipo de situación. En la opinión de Dama es claramente defendible que los derechos de remuneración no atacan. O sea, los derechos de remuneración vienen a garantizar una remuneración justa y equitativa para los titulares de derechos y que la gestión colectiva obligatoria de los mismos no viene a suponer un perjuicio en el mercado, ni un atentado contra la libertad de empresa, como luego veremos, ni nada parecido, sino que viene a garantizar que justamente esos derechos de remuneración sean efectivamente satisfechos por parte de las plataformas. Estamos en los intentos de ajuste, de ver qué nos vale de lo viejo, qué necesitamos reajustar en la normativa de lo viejo y convertirlo, qué tenemos que crear de cero. Cuando existen derechos de autor, en algunas situaciones el legislador prevé situaciones en las que no sea necesario pedir permiso al autor. Esto lo llamamos límites, ¿no? Al autor o al titular de derechos, que no tiene por qué ser el autor, puede ser un titular derivativo. Estas son las situaciones, insisto, en las que no hace falta pedir permiso, como para elaborar copias privadas o para hacer citas, que son, digamos, actos que encajarían en la literalidad de una forma de explotación, pero que el legislador considera que debe, por su contraposición a otros derechos o a otros intereses, debe permitir que se hagan sin necesidad de pedir permiso. Bien, la directiva 790-19 dice, bueno, pues para la minería de datos, en concreto para la extracción y la reproducción a efectos de minería de datos, no hay que pedir permiso. Y esto, digamos, es una previsión que pasó un tanto desapercibida en el momento de elaboración de la directiva, en la que probablemente no todo el mundo estaba pensando en la inteligencia artificial y muy en particular en la inteligencia artificial generativa. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que han empezado el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, las empresas que lo hacen han dicho ampararse en esta previsión y han dicho, oiga, lo que yo estoy haciendo encaja en la literalidad de este límite y, por lo tanto, yo no tengo que pagar nada a nadie y no tengo que pedirle permiso a nadie. Bien, pues la primera batalla que tenemos es, ¿esta interpretación es correcta? Es decir, ¿puede realmente las empresas llevar a cabo los actos de extracción y de reproducción y el resto de actos que se producen, que van más allá de estos dos, para el entrenamiento de modelos, para la creación de lenguajes o incluso para la explotación y los outputs de la inteligencia artificial? El valor económico muy elevado de las obras protegidas por derecho de autor cuando se entrenan por la IA generativa y la ausencia de beneficios para los autores audiovisuales. Y no solamente, también analizar el impacto económico negativo directo derivante del efecto de sustitución de las obras protegidas, de las obras creadas por personas físicas, efecto de sustitución con las obras generadas por la inteligencia artificial en el mercado. Según las estimaciones de PMP, el mercado de los productos generados por inteligencia artificial generativa en el sector audiovisual podría alcanzar un valor de 48.000 millones de euros en 2028. Como veremos más adelante, la mayor parte de ese mercado estará impulsada por la generación de contenidos audiovisuales para redes sociales por parte de los usuarios. Eso lo veremos más adelante en los detalles. Pero, como decía, ese crecimiento se traduce en una pérdida de ingreso para los autores audiovisuales que ha sido cuantificada, estimada por PMP en 4.500 millones de euros en 2028. Y por último, los servicios y la herramienta de IA generativa en el sector audiovisual generarán ingresos muy importantes y se prevé que en 2028 alcanzarán los 5.000 millones de euros anuales, con un total acumulado en los próximos 5 años de 13.000 millones de euros. Esos datos ya por sí mismos reflejan con claridad el desequilibrio entre el crecimiento del mercado tecnológico y de la IA generativa y la fragilidad de los ingresos de quienes crean los contenidos, de quienes están en la base del proceso creativo. En el gráfico de la izquierda se puede ver la estimación del tamaño de mercado de los contenidos audiovisuales generados por la inteligencia artificial, clasificados por el uso,
y su progresión entre 2023 y 2028. Como se observa, el crecimiento será especialmente fuerte en el segmento, en la generación automatizada de vídeos para contenido en redes sociales. Y como podéis ver, algunos perfiles profesionales se verán especialmente afectados con respecto a otros. Estoy hablando en particular de los traductores y de adaptadores de doblajes y subtítulos, que podrían llegar, según las estimaciones de PMP, a perder más de la mitad de sus ingresos en 2028. El estudio estima un impacto del 56%. También se verían afectados los guionistas con el 20% de sus ingresos con respecto a los ingresos actuales, y los directores con un 15%, comparado con una situación en la que no existe la IA generativa. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Básicamente, el estudio demuestra, como he dicho, con datos empíricos, que las obras protegidas por derechos de autor están generando un enorme valor económico para los proveedores de inteligencia artificial, y sin embargo los creadores quedan al margen de este crecimiento. Entonces ahí está un poco la batalla, y lo que comentábamos antes y lo que comentaba Ricardo es que hay unas presiones para que la protección de derechos de autor en ese ámbito pues se ha reducido. ¿Dónde vienen o dónde se aplican esas presiones? Sobre todo, o bien a la hora de intentar interpretar el derecho de autor como que no se aplica al entrenamiento, es decir, bueno, yo no estoy haciendo copia realmente, lo que estoy mirando estos contenidos y luego digamos que mi máquina está tomando notas, está aprendiendo, pero no estoy haciendo copias y, bueno, es más complicado que eso, ¿no? O si se están haciendo copias, ¿no? Vamos a intentar aplicar una excepción. En Europa es esta famosa excepción de minería de datos y texto, que, como dice Ricardo, nos la colaron. O sea, en la directiva no se habla en ningún momento de inteligencia artificial, pero resulta que esta excepción aplica o parece aplicar, por lo menos en parte, al entrenamiento de inteligencia artificial, con lo cual, bueno, ahí, y cuando digo, hablo en plural, a mí personalmente, me acuerdo cuando yo daba clases sobre derechos de autor, que yo al principio, la parte de minería de datos y texto, no le daba mucha importancia hasta que ya vi para qué servía, ¿no? Entonces, en Estados Unidos tenemos, digamos, no tenemos una excepción tan específica, tenemos la de Fair Use, y nos intentan vender como que en Estados Unidos esa es una excepción más amplia, más flexible, más pro innovación. Pero bueno, ya estamos viendo también que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha dicho que eso de aplicar la excepción de fair use, de uso razonable, al entrenamiento de inteligencia artificial, que es muy discutible. Y estamos viendo ya casos que algunos tribunales no son sentencias firmes, pero que están diciendo, oiga, esto del fair use, esta interpretación que está usted haciendo, Meta o algunos otros desarrolladores, es un poco peregrina, ¿no? Y para eso lo que mencionaban Ricardo y Leonardo antes de la importancia del reglamento de inteligencia artificial y las normas de obligación de transparencia. Y eso es un poco lo que se está discutiendo ahora a nivel comunitario, un código de buenas prácticas y una plantilla sobre cómo los titulares podemos obtener información sobre con qué han entrenado las plataformas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, no vamos a poder, llegado el caso, iniciar procedimientos legales, o decir, oiga, usted ha utilizado esto, vamos a llegar a un acuerdo, una licencia, ¿no? Y eso es fundamental. Y ahora, bueno, pues estamos viendo reticencias, estamos viendo cómo, bueno, pues habrá que ver un poco a dónde va, pero bueno, entiendo que es una negociación, bueno, una negociación no, pero una discusión que es parte de este proceso del que mencionaba Ricardo, de que, bueno, pues todas estas nuevas tecnologías requieren una adaptación y requiere que lleguemos a un acuerdo, pero desde el punto de vista de los titulares de derechos es admisible que puedan utilizar nuestros contenidos sin pedir permiso, sin pagar. Leonardo mencionaba un poco la parte de la justa remuneración, y eso es muy importante, pero es que no es solo la justa remuneración, es poder sentarnos a negociar con esas otras partes y negociar otras cuestiones aparte de la remuneración. Nosotros necesitamos entender su modelo de negocio y ellos el nuestro, que es un poco lo que ha ocurrido con el streaming. Es decir, necesitamos que nos proporcione información sobre cómo se utiliza esos contenidos, ¿no? Para poder nosotros valorarlo y luego hacer los pagos correspondientes. Necesitamos, no es solo una cuestión de remuneración, es una cuestión de llegar a acuerdos de ser socios, como somos socios de Spotify, ¿no? Pues con las tecnológicas que desarrolla inteligencia artificial igual. Quería preguntarte un poco por el mundo de los intérpretes, de los actores y de las actrices. Teniendo en cuenta que tú mismo trabajas
de vez en cuando como actor, luego te preguntaré sobre ello, pero es un tema que a todos los que somos cineastas nos apasiona, ¿no? El trabajo con los actores. ¿Cómo te enfrentas tú a ese trabajo? Je crois qu'il y a autant de méthodes que d'acteurs. C'est-à-dire, c'est à moi de m'adapter aux acteurs. En plus, moi, j'ai travaillé avec des acteurs professionnels, aussi avec des acteurs non professionnels. Donc, évidemment, c'est pas du tout le même travail. Il y a des acteurs qui ont un besoin que je les nourrisse de psychologie du personnage. C'est pas ce que je préfère, mais s'ils ont besoin, je suis là pour ça. Voilà. Il y a des acteurs qui aiment pas ça parce que ça les embrouille. Donc c'est vraiment, je dis souvent, un acteur c'est une serrure, et moi j'ai un gros trousseau de clés, et c'est à moi de trouver quelle clé rentre dans la serrure. Y cuando estás en el otro lado y eres actor, recuerdo que por ejemplo era el padre de la protagonista de Titán, la película de Julia Ducournau. ¿Cómo te enfrentas a ello, sabiendo que tú estás acostumbrado a estar al otro lado? ¿Te sientes cómodo? Ah oui, je me sens très confortable parce qu'en fait, il y a tout le bonheur d'être sur un plateau sans la responsabilité. C'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis c'est bien ou c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui me dit c'est pas bien, on l'a refait, je dis d'accord. C'est bien, on passe à autre chose, je suis d'accord. Je ne suis pas responsable. Donc il n'y a que le plaisir d'être avec une caméra, une équipe, etc. Donc oui, j'aime beaucoup. Après, moi, j'essaie d'être j'essaie d'être l'acteur que j'aimerais avoir moi-même sur un plateau, c'est-à-dire le plus attentif, essayer de décrypter quel est le désir du cinéaste.